Bienvenidos a este programa especial universitario. Mi nombre es Aline Huerta y me da muchísimo gusto poder acompañarlos el día de hoy y presentarles una colaboración de TV UNAM, la serie El Pueblo de México, que el día de hoy nos habla sobre la importancia de las instituciones en nuestro país. Cuando los ejércitos franceses impusieron la monarquía de Maximiliano, Benito Juárez viajó más de 2000 kilómetros hacia el norte del país, llevando consigo el cargo de presidente de la República. Detrás, una carroza iba cargada con los archivos de la nación y el escaso tesoro nacional. Vestido con su eterna levita, el mandatario del Poder Ejecutivo celebró el grito de independencia de 1864 en pleno desierto de Chihuahua, frente al grupo de soldados que lo custodiaba. Juárez entendió que salvaguardar la investidura presidencial era, frente a la invasión extranjera, la mejor defensa de las instituciones del pueblo mexicano. ¿Qué es una institución? ¿Qué la constituye? Con mucha frecuencia solemos asociar las instituciones con los edificios que son su recinto, o con los logotipos que se han creado para identificarlas, o con los funcionarios que ocupan puestos en ellas. Pero, ¿qué hay detrás de esas fachadas y esos logotipos? ¿Cuál es su historia? Y, sobre todo, ¿cómo deben ser las instituciones que necesitamos para construir una nación más democrática y justa? Las instituciones. Vamos. Una institución. Sí. Institución política. Pues aquellas de... ¿Podría ser la universidad? Es algo grande. ¿Una organización? No. Es un desarrollo. Bueno, instituciones todavía no tengo muy bien qué... Una institución es un grupo de personas dedicadas a un fin común, civil o autogestiva o del Estado. No es fácil decir lo que es una institución. Sin embargo, y para tener un punto de partida, diremos que son las normas de convivencia que los individuos aceptan para pertenecer a un grupo social determinado. Lenguaje, modales, hábitos, reglas de vestir o de comportarse en diferentes sitios. Cuando las normas se vuelven fundamentales para la sobrevivencia de una sociedad y toman carácter de obligatorio, entonces nos encontramos con que estas normas se plasman en leyes. El conjunto de las organizaciones y las leyes observadas por las sociedades son las instituciones. En México tenemos instituciones formales e informales. Las informales son como saludar de mano y observar un comportamiento determinado en una boda o en un velorio. Las fiestas religiosas, los eventos deportivos, la vestimenta que compartimos. Hábitos heredados que nos identifican como nación y que a fuerza de repetirse, se han vuelto una institución por su significado social y religioso. Las formales son aquellas que tienen un carácter obligatorio y conllevan para quien no las observa un castigo o sanción. La vida colectiva que compartimos con cierta armonía se lleva a cabo en medio de un complejo entramado institucional que incluye las reglas escritas, las organizaciones que les dan sustento, los procedimientos y mecanismos legales o administrativos que vigilan que estas leyes se cumplan, así como las prohibiciones, las sanciones y los castigos para hacer de estas reglas de observancia general para todos. En México, nuestra mayor institución es la Constitución. En ella se plasman todas las reglas generales de convivencia que nos hemos dado los mexicanos. Y a partir de ella, hemos creado organismos sociales que se encargan de desarrollar las distintas áreas de nuestra vida. Tras la promulgación de la Constitución de 1917, México emprendió un acelerado proceso de construcción de instituciones. Leyes, decretos, organizaciones de gran envergadura
fueron edificadas para dar realidad a las ideas plasmadas en el nuevo texto constitucional, que expresó los anhelos que gestaron la amplia movilización popular revolucionaria. Surgieron así instituciones que se encargan de la salud, como el Seguro Social y los Institutos Nacionales de Salud Pública. Otras más encargadas del desarrollo de la infraestructura, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Comisión Nacional del Agua. Otras más de la educación y la cultura, como Bellas Artes, la UNAM y la Secretaría de Educación Pública. Instituciones que supervisan las operaciones comerciales, como el Banco de México o la Secretaría de Economía. Otras enmarcan la participación política y democrática, como los partidos, las asociaciones civiles y las cámaras de representantes, senadores y diputados. Hemos creado también instituciones de mediación de conflictos e impartición de justicia, como los tribunales de lo administrativo, lo laboral, lo civil y lo penal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra Constitución no es la misma que en 1917. A lo largo de estos casi 100 años, ha vivido muchas transformaciones. Cambios que hemos hecho los mexicanos para ir adecuando nuestra Carta Magna a los avances tecnológicos, a los conflictos sociales, a las necesidades de salud y de educación o de infraestructura. El 9 de junio de 2011 se añadieron 2 palabras al nombre del capítulo 1 de la Constitución mexicana: derechos y humanos. Ahora el nombre del capítulo es de los derechos humanos y sus garantías. Esas simples palabras plasmadas en la Constitución se convierten en el cimiento de una estructura institucional que reconoce los derechos humanos. En México, el respeto a los derechos humanos es hoy una institución. Paralelo a las instituciones formales plasmadas en leyes y normas, en México tenemos una institucionalidad a la mexicana, llena de arreglos y componendas, de compadrazgos y amiguismos, de tranzas y de corrupción. Y esta forma chueca de arreglarnos también se ha institucionalizado y ha sido parte de los mecanismos de gobierno de nuestro país. En 1928, Calles proclama el fin de la era de los caudillos, anuncia el inicio de la época de la institucionalidad y forma el Partido Nacional Revolucionario. Al mismo tiempo, inaugura el presidencialismo, que ha sido una forma oculta y soterrada del ejercicio de un poder sin restricciones. El diseño presidencialista de la propia Constitución favoreció la consolidación de una estructura institucional autoritaria, en la que el presidente acumuló facultades a partir de reglas formales e informales. Esta doble institucionalidad política creció a lo largo de los años y se desarrollaron instituciones específicas para servir a esta forma de poder. Específicamente, el Partido Revolucionario Institucional, que constituyó el corazón del sistema de control político del país al servicio del presidencialismo. El Partido Nacional Revolucionario, fundado por Calles en 1929, lo transformó Lázaro Cárdenas en Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y llegó a su nombre final de Partido Revolucionario Institucional en 1946, cuando Manuel Ávila Camacho separó al ejército de la vida partidaria. Este partido político integró a lo largo de su historia a estos grupos a los que llamaban sectores, y estableció con ellos una serie de acuerdos de complicidad no escritos que con el tiempo se convirtieron en instituciones integrales de nuestro sistema político. El PRI integró en su propia estructura algunas de las organizaciones que surgieron del texto constitucional: los sindicatos, las organizaciones campesinas y las de burócratas y profesionistas. Así se fortalecieron la CTM, la CNC y la CROM, la CNOP,
y algunos otros organismos que funcionaban a un tiempo como instrumentos de control y de presión a favor y en contra de intereses específicos. Y estos a su vez estaban integrados dentro del partido hegemónico. Pese a que la definición republicana del país establecía la división de poderes, la realización de elecciones periódicas y los espacios de representación como arenas para dirimir conflictos, el presidente de la República ejercía un poder concentrado que le autorizaba inclusive a señalar a su sucesor. Esta elección unipersonal pronto se convirtió también en una institución celebrada cada 6 años, en lo que un estudioso del sistema político mexicano llamó una monarquía sexenal hereditaria, y a la que el caricaturista Abel Quesada designó como el dedazo al tapado. Esta doble estructura que en los hechos sometía la institucionalidad democrática a las complejas reglas no escritas de un presidencialismo autoritario, fue tema de análisis y estudio de muchos politólogos e intelectuales a nivel internacional. En 1990, justo antes de que se iniciaran los cambios hacia una nueva institucionalidad democrática, Mario Vargas Llosa describió al sistema político mexicano. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura. Y espero que no se me considere pues como un mal invitado, por decirlo de esa manera, pero como esto se está democratizando y este país ahora se abre a la libertad, quiero ponerlo a prueba. Al día siguiente, alegando razones familiares, Mario Vargas Llosa dejó el país antes de que se clausurara el encuentro al que sus organizadores llamaron el siglo XX, la experiencia de la libertad. El polémico comentario abrió una larga discusión sobre la democratización en México, que llevó a entender que más que una dictadura, el nuestro era un régimen autoritario construido sobre instituciones. El presidencialismo institucionalizado y todas las reglas informales que se crearon alrededor del mismo, en particular las relacionadas con el control de las elecciones y con la capacidad presidencial de designar a su sucesor, crearon un clima de insatisfacción política que se expresó en muchos movimientos populares a lo largo de los años. El movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, o el de los médicos del 64, o el de los estudiantes del 68, y algunas expresiones de rebeliones armadas como la guerrilla de Lucio Cabañas o la Liga 23 de septiembre, que intentaron caminos no institucionales para expresar su malestar por la situación. A pesar de que la mayoría de estos movimientos fueron reprimidos con violencia, a la larga el sistema reconoció que para preservar la paz social, era necesario hacer algunos ajustes para crear una institucionalidad democrática y paulatinamente abrió espacios de actividad política, como fue el caso de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en 1977. En 1988 se manifestó definitivamente el agotamiento del sistema corporativo y clientelar. Primero con la ruptura que se generó al interior del PRI por la designación del candidato a la presidencia y que llevó a Cuauhtémoc Cárdenas a renunciar a este partido para ser